¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy vamos a tener un programa especial. Les recomiendo que se queden con nosotros porque seguro que les va a sorprender, desde luego, el documento, la conversación que vamos a mantener con un niño que ha venido a nuestra tierra en Cayuco y nos va a contar su peripecia. También está con nosotros Dori Merinos, compañera periodista. Dori, bienvenida. Buenos días. Muy bien. Acaba de Gracias. presentar este libro que se llama Náufragos con GPS. Es parte de su tesis doctoral, una tesis doctoral que ha dedicado a la inmigración en los últimos años. Y aquí se cuentan, Dori, historias reales como la que nos va a contar hoy Las, ¿verdad? Precisamente la de Las no está incluida porque le conocí más tarde y me hubiera encantado, nos la puede contar. Y se cuentan historias reales, como tú bien dices. Las tiene 19 años. Las, bienvenido. Bien. Le agradecemos a Las que haya venido aquí a contarnos su historia, que nunca la ha contado, como bien acaba de decirnos Dori Merino. Y es una historia realmente impresionante, ¿no? Hemos hablado 3 o 4 cositas antes de comenzar este programa y aún uno se queda impresionado. Porque, por ejemplo, por empezar por alguna parte, y además invito a Dori a que haga preguntas conmigo porque para eso es periodista también. Las abandona su tierra, su pueblo, en Guinea-Conakry, ¿con cuántos años? Pues salí de mi pueblo con 16 años. 16 añitos. Sí. ¿Y qué le invita a Las a dejar su casa, su madre, su padre, sus hermanos? Bueno, digamos que la busca de una experiencia, más bien economía, una mejor economía y también de otra parte una libertad democrática y que muchas cosas que no podemos cumplir en nuestra tierra de origen. Las es el hijo mayor de su familia. Tiene 6 hermanos, ¿no, Las? Sí. Pero él es el varón mayor. O sea, tú eres la cabeza. Hereda allí la responsabilidad de mantener a la familia. ¿Y tú en aquel momento comías bien? ¿Tenías 3 comidas al día? ¿Tenías necesidades importantes? ¿Cómo era la vida tuya con 16 años? Bueno, la vida mía con 16 años, pues realmente no podemos decir que ahí con unos niños de 16 años está considerado como ya como un hombre, pero lo más yo me dedicaba a estudiar y que estaba en una escuela de francés y pues mi ilusión era seguir estudiando hasta tener una buena carrera y terminarlo, pero desde que se murió mi padre en 2003 y se ha corrido todo y no había nadie que tuve que mantener los gastos de estudio y las cositas de la familia y como ya sabe que África la mujer no tiene tanto derecho a trabajar y mi madre de hecho no trabajaba y solamente tenía una granja y bueno, la cosa era difícil de salir de esa manera y porque de hecho tengo otros 4 hermanos. O sea, que en el momento que se muere tu padre, tú tienes que hacerte responsable de tu familia. Bueno, más bien responsable de mi familia y de otras muchas más, como la tía, la abuela. Familia y otras, extensa, ¿no? Tu familia. Y África es bastante diferente y que la de aquí. Y tienes que dejar los estudios y empezar a trabajar. Bueno, más bien tuviera que dejar los estudios pronto o tarde, porque de esa edad fue que estaba ya creo que fue en segundo de la ESO, que estaba ya empezando, porque para mí lo primero que empezamos, como la religión nuestra es musulmana, entonces cuando nacemos a los 7 años nos metemos en una escuela de árabe, sabe que te enseña cómo rezar y cómo aprender la cosa de la religión y de hecho muchos de nosotros entramos muy tarde en la escuela, ¿sabes? Y como aquí los niños empiezan ya a los 7 años, ya los niños están preparando para llegar a la ESO, y están ya pasando la primaria. Y para nosotros esa edad es empezar la primaria. ¿Y llegaste a trabajar en ese momento? ¿Conseguiste algún trabajo? Bueno, en ese momento no he podido conseguir un trabajo porque donde nací todavía en un pueblo que está en el sur de Guinea, Conakry, que tiene frontera con Costa Marfil y se ha evolucionado mucho en nivel comercio porque es uno de los pueblos que comparte la frontera entre esos dos países y debido a la guerra de Costa Marfil y había mucho negocio, había mucha movida de negocio y la gente traía la cosa, pero de esa edad yo no podría trabajar y porque todas las cosas que había que trabajar era de comercio y de esa edad la gente entendía que no puede dirigir un dinero y no puede hacer claro. cargo ¿Y de entonces nada. te decides abandonar tu país? Sí. Porque necesitabas ingresos para tu familia. Necesitaba ingresos para mi familia. Y en ese momento, ¿tú qué conoces?
¿Qué sabes del exterior para poder dirigirte a alguno de los países de fuera? ¿Qué conocimiento tenías en ese momento? Bueno, siempre desde pequeño veía a la gente que de otra parte que salía, que llegaba ahí, y pasaban de mi pueblo también, y algunos eran cercanos del pueblo, y nos contaba un poco la historia y como Europa, precisamente Francia, porque ahí se encuentra mucho más africano. En mi imaginación eso, que ahí hay más inmigrantes africanos, subsaharianos, que aquí. Entonces ahí nos contaba, y algunos iban ahí también para estudiar y para hacer otra cosa, ¿sabes? Para trabajar también. Y nos contaba cómo es Europa, y entonces esa ilusión lo teníamos. ¿Soñaban con Europa? Sí. Desde pequeño soñaba con Europa, pero... Esto, Dori, es compartido por el resto de personas que aparecen aquí en el libro, ¿verdad? De estos jóvenes que... Sí, todas las historias que aparecen ahí resumen, aglutinan otras múltiples, son representativas y absolutamente todos. Bueno, una de las cosas de la migración infantil son los niños soldado, que no hemos hablado, pero las conoce. Aquí han llegado en cayucos niños soldado que han huido de sus países precisamente, ¿no? Y otros, casi todos, después son por ese motivo, porque en Europa está más el futuro. Conocían europeos, como bien explícalas, que han vuelto a su origen y han contado o han vuelto con una situación económica visiblemente muy buena, y eso atraía la posibilidad de emigrar para lograr esa situación. Y Las empieza a caminar, coge una guagua. ¿Cómo se desplaza Las a partir de ese momento? Bueno, me desplazó primero fue en un autobús. Sí. Bueno, que ahí sube un mini autobús, así puede subir más de 200 personas acá en el techo, y subí en esa manera, en eso, y que tuvo que compartir con, ¿sabes? Hay gente ahí que aprende a conducir, no en una autoescuela, sino estando al lado del chofer de autobús, ¿sabes? Te va diciendo, va a esta cosa y va a la cosa de la gente, y así un día te deja conducir. Y así, esa manera, como conocía uno de esos chicos, uno de esos choferes de mini autobús y eso, y subí en eso, y como un plan de aprendiendo, ¿sabes? A conducir, ¿no? Como nosotros lo llamamos así, aprendizaje de camioneta o de guagua o de furgoneta. Entonces no hay autoescuela ahí para ir a aprender, entonces te sube ahí, entonces tú eres aprendizaje. Entonces subí de esa manera hasta llegar en la frontera de Mali, en Guinea, que la frontera esa está muy pegada, pero como no tenía en ese momento tampoco pasaporte para poder pasar, y tuve que caminar para entrar a Mali. Y ahí empezó a caminar, pero de mi pueblo hasta la frontera. Hasta la frontera de Mali, y estaba en el coche. Me quedó una pregunta importante. ¿Tú le llegas a decir a tu madre que te vas? No. ¿No se lo dices? No. ¿Y tu madre un día se encuentra que tú has desaparecido entonces? La verdad que sí, fue así. ¿Y el siguiente contacto que tuviste con tu madre, cuánto tiempo después fue? Bueno, pasó un año. ¿Un año? Aquí, la llamaste ya en Canarias. ¿La llamaste cuando habías llegado ya a Canarias? Sí. ¿Y tu madre estaría destrozada? Bueno, más que destrozada. Ya no tenía experiencia que sí, yo estoy vivo. O sea, ella pensaba que estabas muerto. Bueno, sí. ¿Y ella supuso en algún momento que tú te ibas a atrever a subirte un cayuco? La verdad que no. Porque a ellos no saben nada de la cosa de cayuco. Lo único que sabe que la gente va en... Bueno, yo lo decía siempre, a mí me gustaría ir en Europa, y me decían, ¿en qué zona de Europa a ti te gusta? Yo le digo, bueno, si yo no puedo seguir los estudios aquí, yo voy en España, Francia, Holanda, donde sea. ¿Tú sabías que Canarias existía? No, la verdad. ¿No tenías ni idea de que Canarias existía? No tenía. Tremendo, ¿no? No tenía ni idea. Eso pasa con la mayoría de jóvenes que vienen en cayuco. Se montan en un cayuco, pero no saben exactamente dónde está. Saben que han llegado a Europa, pero no tienen ni idea si es Francia, qué país es, no tienen ni idea. ¿Y tú cuando llamas a tu madre y le dices, estoy en Canarias, tu madre qué te dice? En Europa. ¿Dónde está eso? Bueno, lo primero, la impresión que me digo que seguramente estoy hablando contigo. Yo le dije que sí, como ya tenemos alguna conversación en común,
y me preguntó un par de cosas. A ver si eras tú. Sí, la verdad. No se lo creía, Sí, Claro, que los sí, años. el nombre de mis hermanas, de mi abuela y tal cual. Me digo, entonces te paso con tu abuela. Yo primero le digo, sí, pásame con abuela. Y habló con abuela. Abuela lo confirmó que la verdad que sí Era- yo. Pero antes de eso había llamado a otra persona. Cuando llegué aquí directamente, pide teléfono a la policía, que me dedicara el teléfono para avisar a mi familia. Y me ¿Y el dijeron teléfono, perdona, lo tenías en tu cabeza, en tu memoria, lo tenías apuntado? Bueno, por eso no tenía teléfono apuntado en mi cabeza. Lo que pasa es que como en Mauritania estaba con otro chico de mi pueblo, bueno, exactamente no es de mi pueblo, que es de otra zona, entonces tenía el número de ese. Como ya llevaba ahí un par de meses con él, entonces ya no teníamos nuestro número, pero el número de mi familia no lo tenía. No lo Entonces, tenía. cuando llegué aquí en el Hierro, lo primero que hice, entonces tuvimos 3 días ahí, en el centro ahí. Entonces cuando me trasladaron en el centro de menor, y entonces eso fue un sábado. Entonces le pedí ahí a la policía y fuimos a la oficina, me dedicaron a llamar y llamó a ese chico que avisara uno de los tíos, de su conocido que está en la capital, que hay más redes ahí, económica, comunitaria. Entonces le llamó y le digo, vale, que Lasse acabo de confirmar que ya entró, que Que ha llegado. está, pues no. Me preguntaron dónde está, yo le dije, la verdad que no sé, pero lo primero que veo que todos son blancos y eso lo puedo confirmar. Y me preguntan en qué parte de España. Yo digo, bueno, no sé si Madrid es Barcelona, porque lo pena que yo sabía era los No tenía ni países, idea, ¿eh? las ciudades más grandes así, pero Canarias... Ahora contaremos eso porque nos queda mucho para llegar todavía a la Isla del Hierro, pero es importante esto que hemos comentado, porque muchos traen el número de teléfono apuntado y pueden perder de todo menos ese número de teléfono, ¿no, Claro, Dori? punto de referencia. Es el contacto con su tierra, ¿no? Sí, y un poquito de dinero cambiado, ¿no? En Mauritania se cambian euros, ¿verdad? ¿Tú llegaste Sí, con sí. algún euro metálico en euro? No. ¿No llegaste con nada? Algunos chicos No traen... tenías ni un euro. No tenía... Y dinero de tu tierra tampoco. Tampoco. Y lo gastaste todo. Bueno, dijimos que habías pasado la frontera de Mali, Sí. estabas en Mali y tú seguías pensando en ir a una fracción de España que estaba dentro de Marruecos, Ceuta y Melilla, Sí. que tú creías que podías atravesar caminando. Bueno, pero con la primera gente que me encontré en Mali, entonces ellos habían hecho la inmigración aquí. Habían venido en cayuco. Sí, no sé exactamente si era cayuco, pero lo que me contaron, porque si era cayuco, ya me contarían que ellos fueron en cayuco, me mandaría directamente a Mauritania. Pero lo que me dijeron, que ahí en Marruecos, que cuando ya tiene un pasaporte guineano o un pasaporte de Mali, que puede pasar de Algeria para Marruecos, ¿sabes? Porque Algeria tiene frontera con Mali. Entonces, esos caminos se lo pasa caminando. Pero como tantos kilómetros me lo dijeron, yo le digo, pues yo no puedo. Me dijeron, tú estás solo. Si no tienes amigos, no hay nadie que te pueda ayudar por la agua, por la comida, porque hay que estar cargado. Pues yo te aconsejo que coges un coche aquí directamente, si tienes dinero, para ir directamente a Marruecos. Entonces me contaron eso, yo le dije, pero a ver, me dijeron que hay una ciudad de España que está en Marruecos, ¿no? Que está muy pegado. Me dijeron que sí, pero ahí había que, no sé, escalar en Una valla. una valla valla. de tantos metros, ¿sabes? Y empezaron a contarme eso. Eso te lo contaba gente que te encontrabas por el camino. Repatriados serían, Sí. que habían vuelto, los Que habían habían vuelto. devuelto. Ellos eran repatriados, pero ninguno de ellos me había contado lo de Mauritania. Entonces, que un día, entonces decidí de ir a la de Marruecos eso, y nos enteramos justo que había muerto tantos inmigrantes en el Sahara, que la abandonaron los marroquíes en el Un Sahara, naufragio. ¿sabes? Y eso me asusté tanto, y entonces yo le digo, ahí yo no puedo ir ahí. Y fuiste Porque- entonces a Mauritania. Y sí. Y en Mauritania te enteras de lo del cayuco. Sí, me entero de Mauritania de los cayucos. ¿Y quién te cuenta? ¿Quién es el primero que te cuenta algo del cayuco? Bueno, la primera persona que me contó, no me contó directamente cayuco, me contó de barco, De barco. sí. Y sí que fue un poco... ¿Y tú tenías en ese momento dinero en tu bolsillo? Bueno, tenía dinero en ese momento, pero el dinero que tenía ni apenas podría pagar los pasajes, ni la comida, ni para vivir. ¿Qué era? ¿Dinero de Guinea?
era dinero de Guinea, pero lo había cambiado para lo de Mali. Mali. Sí, porque Mali come en franco cefa, entonces ese dinero en toda parte de África te puede envolver con eso. ¿Cuánto te piden por subirte un cayuco? Pues a mucha gente lo pide, pero a mí no me pidieron con unos 600 euros. ¿600 euros? Sí, 600 euros, porque cuando yo lo pregunto con toda mi situación, que no tengo dinero y ni tengo gente que me pueda mandar dinero ahí. Y de hecho tengo que trabajar para sacar el dinero en otra manera para poder pagar. Entonces me dijeron, porque la mayoría paga 1.000 euros y pues que corresponde a que no en euros. ¿Eso es lo normal, Dori, que se paguen entre 600 y 1.000 euros? No, lo que no te lo creas ha dependido de la oferta y la demanda. Sí. Se ha bajado en algunos momentos y ha subido en algunos momentos. Sí, eso va así. Algunos llegan a pagar 300 euros, algunos llegan a pagar, pero también depende, porque si el jefe ve que tú tienes dinero, lo primero que hace, te va a pedir 1.000 euros. Entonces va regateando hasta llegar a 200, 300, 400. ¿Pero quién te pide ese dinero a ti? Pues era un señor, ¿Sí? bueno, que digamos que era el encargado del cayuco. ¿Pero que venía dentro del cayuco o se quedó allí? Se queda ahí. ¿Se quedó allí? Sí. Pero lo que hace él, como ya tiene los negocios, su negocio, digamos que ese es su negocio, tiene su cosa en eso, porque él ya habla en el idioma de Mauritania y tiene ahí los amigos y conoce a la policía que le puede ayudar para que los inmigrantes, atravesan el desierto para ir a cualquier la patera en un sitio concreto. En un sitio donde no hay vigilancia policial. Sí, aunque hay vigilancia, pero como todo se mueve con dinero y ahí te paga un poco a una policía y se calla y... ¿Y les dejan salir con el cayuco? Sí. ¿Y tú dónde conseguiste los 600 euros? Bueno, no pagué 600 euros, la verdad, no pagué 600 euros. ¿Cuánto pagaste? Porque yo le dije que no tengo 600 euros y me dijeron, bueno, que había que repagar poco. Yo le digo, bueno, de momento todo lo que tengo era 80 euros. Entonces me dijo que ese es bastante poco, que eso. Yo le digo, vale, entonces yo voy a dejar que sale este cayuco y yo me preparo. Si veo que hay suerte y tal. Pero lo malo es que nadie te comunica lo que va pasando en el camino y cómo ellos llegaron aquí. Claro, tú no sabías que te ibas a enfrentar, por ejemplo, a 5 días en barco. De nada. ¿Nadie te dijo eso? Nadie me Tremendo, dijo ¿no, eso. Dori? Tremendísimo. Lo único que yo sabía, me dijeron que España está en tantos kilómetros así. Y me dijeron que subimos en patera, por la noche, al amanecer, vemos la luz de España. Entonces pasa desde Marruecos, claro, con el faro de la entallada, pero no. Pero no saliendo desde Mauritania, claro. Sí. ¿Y tú qué te llevas al barco? ¿Te llevas algo de comida? ¿Te llevas algo de beber? Bueno, yo, como otro día le conté a ustedes, yo subí en barco como plan, así no estaba preparado, en patera no estaba preparado, porque como ya llevaba ahí más de 6 meses esperando así que saliera, que alguien me ayuda para atravesar y no ha podido ser, entonces empezó a negociar con uno de los amigos del jefe de cayuco. Entonces, como ya hay varios jefes, entonces la gente se va y compra todo los material y ellos mismos lo fabrican. Montan otro cayuco, sí, a la competencia. Sí, eso. Entonces se va haciendo eso, va y compra un cayuco que estaba trabajando ahí, ¿cómo se llama? Estaba trabajando con un pescadero, ¿sabes? Lo vende a ellos, entonces lo reforma, la parte que no está muy bien sellado, lo sella y lo tapona algunos agujeritos que tiene y motor, vamos. Pues eso, entonces yo empecé a negociar con uno de ellos, me digo, vale, yo no voy a decir al jefe que tú has pagado, lo voy a decir que tú no vas a ir. Entonces quedamos con eso, a tal hora va a venir los chicos que van a ir. Entonces tú estés en esa hora ahí. Entonces tú me das tu 130 eso, guía, que era el dinero la moneda mauritana. Sí, que apenas no llega, porque hasta los 6 meses tuvo que pagar alquiler, tuvo que comer, entonces los 80 que yo tenía, pues lo consumieron. Entonces, como ya iba a ir trabajando un poco en el puerto
de Mauritania y tampoco me dejaba trabajar porque decían que soy niño, ni la construcción, ni ningún sitio. Y también pasaba a otro sitio que era un restaurante de un señor y pasaba ahí para trabajar también 2 horitas ayudándole y me daba algo y eso con esa... entonces lo pagué a ese chico para que me ayudara a esconderme e entrar en patera. Oye, Las, ¿y cómo fue el trayecto hasta Canarias? Pues el trayecto fue bastante duro. 5 días en el mar y... ¿Qué hacías? ¿Podías dormir? ¿No podías dormir? ¿Tenías sed? ¿Tenías hambre? Pues un poco de todo. Un poco de todo. Lo más que ¿El mar estaba muy malo? Lo más que nos fastidiaba era el vómito. ¿El vómito? Pues, sí. ¿Vomitaste muchas veces? Sí. ¿Y todos Porque vomitaban? era la primera vez que sube en el mar, era la primera vez que te en un barco. ¿Y el olor a vómito era insoportable en el barco? Era insoportable. Y lo malo también que cada uno se vomita encima del otro. Y hay gente ahí que ni sabe moverse y te pide ayuda. Y tú ves otro diciéndolo, yo te voy a ayudar y apenas mi vida no sé cómo se va a terminar. Yo prefiero salvar mi vida que salvar la tuya. ¿Se murió alguien en tu cayuco? Sí. ¿Se murió gente en tu cayuco? Sí, se murió gente en mi cayuco. ¿Cuántos venían? Bueno, éramos 65. 65. ¿Y cuántos llegaron? Pues llegamos, bueno, la que confirmaron, la que no sé cuándo llegaron exactamente porque... Tú venías muy mal. Bueno, yo venía muy mal, pero yo sé que se murió 2 personas y uno de esos estaba a mi lado. ¿A tu lado? Una de las personas que se murieron estaba a tu lado. Y lado. estaba otros 2 personas. ¿Y tú te diste ahí. cuenta cuando se murió esa persona? Pues me dio mucha pena. Por eso... ¿Era joven? ¿Era menor? Sí, uno era menor. Otro era mayor. Y uno era menor, la verdad. ¿El agua cuando se les acabó? Bueno, cada uno subía con su agua. Y los capitanes y eso que lleva los GPS, bueno, que nunca he visto un GPS en la mano de nadie. Lo único que yo le preguntaba, mira, ¿cuándo falta para llegar? Y me decía tantos kilómetros. Y pero pasamos, te engañaba, no te decían claro, real. No me decían real. Y así que yo lo decía, pues tenemos que volver. Y algunos decían, pasa lo que pasa, tenemos que llegar. Ya no quiero volver a este sufrimiento, no quiero estar más en África con esa miseria y tal cual. Entonces, es como si nadie tiene ganas de afrontarse lo que está pasando sobre el mar, pero cuando pensamos lo que nos está pasando y nos hace olvidar también lo que nos está, todos los sufrimientos que lo estamos pasando. Entonces, y algunos, yo voy a diciendo a algunos que prefiero morir, pero sé que lo que voy a hacer es salvar la vida de mi familia. Qué duro, ¿no, Dori? Y tener una vida mejor y tener un futuro y bastante bueno. Pero cuando ya pasa 1 día, 2 días, 3 días, tercer día y la gente labora y la gente se cambia. Lo que estamos buscando en ese momento es una tierra. Es muy importante escuchar la historia de Las o leer todos los relatos que aparecen aquí en este libro de nuestra compañera Dori Merino, Náufragos con GPS, porque desde luego, Dori, los periodistas muchas veces nos quedamos en el número, ¿no? Han llegado 65 inmigrantes en un cayuco, han llegado tanto, pero cuando uno le pone a ese número una historia como la de Las, un nombre cambia, y un apellido y cambia una historia todo, y un pasado. Sí, me imagino que eso a Dori le ha pasado en un montón de ocasiones, ¿no? Claro, eso fue el motivo por el que a mí me llevó a inmortalizar todo esto y ponerlo en un libro. Y cuando Dori repasa todas estas historias, ¿qué siente? Yo, una amistad tremenda por cada uno de los que he conocido, Velar bien lo sabe, te identificas, es una persona, un amigo nuevo que tienes en tu vida. Y objetivamente yo creo que nuestra sociedad podríamos hacer muchísimo más para facilitarles un futuro, ¿no? Dentro de la legalidad siempre, por supuesto. Hay una cosa que no hemos comentado, Dori, que en el caso de Las llegó a la isla del Hierro. Yo creo que su cayuco se perdió un poco. Y le hemos explicado y le explicaron justo cuando llegó qué suerte Las has tenido, porque llega a ser un poquito más a la izquierda y se pierde el cayuco. Y nos dieron tantos kilómetros que no me acuerdo ahora exactamente, que si pasábamos ese kilómetro, que ya no estábamos en camino de ninguna tierra. Entonces... Se iban para Barbados, para América. Para América. Entonces llegamos, entonces como fue suerte.
Entonces, de hecho, no llegamos frente al hierro, entonces llegamos en la parte sur así, que no sé si es Valverde o no me La acuerdo. Restinga, puede ser, Pues cerca de la Restinga. uno de esas zonas donde está el refugiado de Cruz Roja, eso, que donde se alojan los inmigrantes a veces, y ahí, que está ahí, entonces ahí en una montañita, subiendo ahí, está el aeropuerto en otro lado. Esto fue en el año 2008. Sí, Verano. Agosto. Verano 2008. agosto de 2008. Recordemos que en el año 2006 fue el pico de la Sí, inmigración, sí. que llegaron a nuestra tierra unos 31.000 inmigrantes, más de 31.000, ¿no? Sí, casi 32.000. Después de eso ha ido todo descendiendo y es interesante también preguntarle a las que ha tenido comunicación con sus familiares por qué no están viniendo ahora los cayucos. Bueno, porque no está viniendo ahora los cayucos, podemos decir que ahora hay más control. En zona costa hizo como Mauritania, Marruecos. Y están también- saliendo para Italia, ¿no? Eso porque también Sí, los saharianos sí. están llegando a Lampedusa. Sí. En números. Y entonces esa cosa es como si la inmigración, yo cuando lo oí antes, se empezó la gente caminando de Ceusaria hasta los países así, Marruecos, Algeria, Túnez, Egipto, ¿sabes? Y porque cuando llegaba en Egipto podría entrar en Israel. Entonces esa es la idea de mucha gente, porque a ese momento le llevaba bien la cosa en Israel. Entonces desde que Israel empezó a cerrar la puerta, entonces vagaron otra vez de Marruecos, entonces cuando se quedaron en Marruecos y intentaron abrir trayectoria de Marruecos para Europa. Entonces, Oye, Las, claro. ¿y has podido enviar dinero a tu familia? sí, Sí. ¿Y cómo están? pues de momento bien. ¿Están mejor ahora con la ayuda que les has enviado tú? Sí. ¿Te arrepientes de subirte al cayuco? Bueno, digamos que no es un arrepentimiento, pero ¿Pero repetiría? Es algo que no voy a repetir. Y tampoco puedo aconsejar a otra persona que lo haga. O sea, si un hermano tuyo te llama y te dice que se va a subir un cayuco, ¿tú qué le dirías? No, No lo hagas, le dirías. no. Ser sincero, no. Ni un enemigo lo aconsejo porque suben. De hecho, y esto es lo impactante, Las se subió a Dori y no sabía a lo que se iba a enfrentar. Ni idea, ni sabía cómo era aquí el futuro, la burocracia, ni cómo salir adelante. Es una incertidumbre total. Y ahora tienes 19 años, Sí, estás estudiando, sí, estoy estudiando. ¿te va bien en Canarias? Sí, la verdad que va bien, me va bien los estudios y la gente, bueno, como Dori y como mucha gente más, que la familia que he conocido aquí y los amigos y la verdad que bien. Ujú. Bueno, basta escuchar un ratito a Las para darnos cuenta de que casi ya domina perfectamente el castellano. Las debe tener un coeficiente intelectual bastante alto, ¿no, Dori? Yo creo que sí. Una persona muy despierta, Sí. tiene apenas 19 años, que no sabemos exactamente... Yo creo que si- en sus circunstancias, yo por ejemplo no me encuentro capacitada para estar así de despejada. Sí, Tanto sí, el porque idioma, tiene el 19 manejo. años, está en un estudio de televisión, está con nosotros hoy en 30 minutos, No lo ha solo explicado eso. todo bien, está explicando cosas que son muy difíciles de contar porque me imagino que en estos momentos que hemos recordado toda esta historia te habrás emocionado internamente, ¿no, Las, recordando todo esto? La verdad que sí, que ya no lloro más porque he llorado bastante contando esa historia y pensando a todas esas cosas que ha pasado y por eso lo digo otro día en la celebración del libro y que estoy muy orgulloso que hay gente que puede leer eso sin que nosotros lo contamos, porque ese, digamos, ese es la palabra de todos los menores que han llegado aquí, por eso ese libro me hace tanta felicidad y que la gente, que no sí, que yo, por ejemplo, si fuera que yo no hubiese estado aquí hoy contando esa historia y que la gente pasara comprando ese libro, se podría enterar por qué llegamos aquí y que esa es la pregunta de mucha gente. Ustedes no tienen tanta esa cosa en su país, ustedes no tienen dinero en su país, no tienen tal, pero ni sabe que no solamente la vida no es solamente dinero, sino que nosotros consideramos a la familia otra cosa que ustedes, que aquí no se considera, porque yo ahora teniendo dinero, teniendo trabajo, tengo que estar en cargo de la vida de 100 personas. 100 personas. Que son tía, tío, sobrino, primo, lo que sea, cualquier ente que está cerca de mi familia, que yo lo pueda ayudar y todos ellos me pedirán ayuda. Entonces,
esa es una de las cosas muy difíciles. Tremendo esto. Bueno, por cierto, que este libro, Náufragos con GPS, ha sido un éxito porque está agotado ya. Sí, ha sido un éxito, es O sea verdad. que para comprarlo tendremos que esperar a la segunda edición, Vale, entonces. sí. Pues le tenemos Creo que que agradecer todavía... sobre todo a Dori Merino, que haya estado aquí con nosotros, que nos haya traído a Las, porque es amigo de Dori Merino. Enhorabuena por la publicación, Gracias. Dori. Gracias, Las, por darnos tu testimonio aquí en 30 minutos, contarnos tu historia. Yo creo que también a todos nosotros, incluido a mí, nos ha servido para acercarnos un poquito más a esta dura realidad de la inmigración, que a veces, ya digo, que los periodistas muchas veces desgraciadamente nos quedamos en un número, pero no, aquí hay un nombre, un apellido y una historia tan dura como la que nos ha contado Las. Gracias de verdad por venir a 30 minutos, Las, y mucha suerte. Gracias. Y que puedas seguir alimentando y ayudando a esos 100 familiares que tienes en Guinea Conakry. Gracias. Dori Merino, muchas gracias también. Gracias. Gracias a todos ustedes por su atención, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho de esta conversación que hemos mantenido con Las y con Dori. Les deseamos a todos un buen día y les invitamos a seguir con nosotros. Que lo pasen bien.